Buenos días. En el día de hoy vamos a realizar la presentación del taller número 2 de electrónica industrial del proyecto de ingeniería electrónica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Primero vamos a realizar una breve descripción del planteamiento del problema. Luego vamos a mostrar los diferentes esquemas y circuitos implementados en el diseño del sistema de automatización y posteriormente vamos a realizar la simulación del proceso desarrollado. Los integrantes del grupo son John Gutiérrez y Brian Buitrago. El tema correspondiente a este taller es un taller de producción química. En una fábrica que se procesa algún tipo de producto químico, se tienen dos materias primas, una de estado sólido y una sustancia líquida. El sólido pasa por un molino donde se convierte en gránulos muy finos. Del molino se lleva a un mezclador en donde combina con el disolvente. Allí se mezcla hasta obtener una sustancia final de tipo coloide. Luego esta sustancia es envasada en recipientes plásticos. Tanto las cantidades de las sustancias como los recipientes dependen del lote que se programa inicialmente. Para el desarrollo de este proceso de producción se cuenta con la siguiente maquinaria: un molino que opera con motor trifásico, arranque estrella delta e inversión de giro, una bomba aspiradora con motor trifásico de arranque directo y un solo sentido, una electroválvula de tensión de 24 voltios DC que permite el paso de disolvente. Tenemos una mezcladora que se activa con un motor trifásico de estrella triángulo en un solo sentido y una electroválvula de 24 voltios DC que se acciona automáticamente para el llenado de los envases de plástico. Además de estas máquinas se cuentan con sensores que sensan distintas acciones de operación de las máquinas y un panel de usuario, un HMI, que es el que estamos observando y contiene los accionamientos y los testigos que le permitirán al operario manipular y gestionar todos los subprocesos de la producción química. Bien, vamos a mostrar primero los diferentes diagramas y esquemas implementados para este proyecto. En este momento estamos viendo el esquema de potencia en el cual se encuentra el diseño y el circuito de los tres motores utilizados en este taller. El primer circuito corresponde al motor trifásico del molino, es un motor de arranque estrella delta y funcionando en ambos sentidos. El circuito del centro corresponde a el motor de la bomba y el motor correspondiente a la mezcladora es el circuito de la parte derecha. Es un motor trifásico de arranque estrella delta, funciona en un solo sentido. También tenemos en este momento en pantalla el circuito de control que nos permite gestionar y configurar cada una de las cargas utilizadas en el proceso. En la parte superior encontramos primero el circuito correspondiente a las cargas auxiliares que nos permiten de alguna forma organizar y trabajar de una mejor manera el accionamiento de las cargas principales. Ahora en el centro observamos el circuito principal donde se maneja cada una de las cargas principales con sus respectivos testigos. Y aquí en la parte de abajo encontramos los subcircuitos asociados a el pulsador y al circuito de rearme. Este circuito nos permite reiniciar automáticamente el proceso en dado caso que se haya presentado una emergencia. Y finalmente encontramos un subcircuito asociado al display que nos permite visualizar la cantidad de recipientes que se han llenado. Bien, ahora sí vamos a volver al panel de usuario, al HMI, y vamos a explicar brevemente cada uno de los componentes, tanto testigos como pulsadores que observamos en el panel y qué función tienen. En la parte superior
izquierda encontramos el pulsador de emergencia. Este pulsador es de color rojo y se acciona en cualquiera de las fases, aunque cada fase no haya terminado. Se pulsa y se detiene el proceso quedando bloqueado. Para desbloquear el proceso se debe pulsar rearme, que es el pulsador de color amarillo, y continuará el proceso en la fase donde se detuvo, iniciando nuevamente toda esa fase. También encontramos el pulsador de arranque de color blanco. Este pulsador se activa una sola vez durante toda la operación hasta que se completa el lote programado. Si se acciona otra vez dentro de cualquier fase del proceso, no debe responder. Cuando se acciona este pulsador, se enciende un testigo que permanecerá encendido durante todo el proceso. Este testigo es el que se encuentra debajo del pulsador. Cuando se accione, cuando se enciende el testigo, debe quedar encendido hasta que se completa el número de recipientes programados. En la parte derecha del panel, en la parte superior derecha, encontramos los testigos de los sensores, acompañados por sus respectivos pulsadores. Cada pulsador representa los sensores que se utilizan en el proceso de producción. Los testigos se encienden solo cuando indican que el sensor correspondiente en la secuencia debe ser accionado. Por ejemplo, si se enciende el testigo del sensor de consistencia del material sólido, nos quiere decir que ese es el pulsador que debe ser accionado a continuación para continuar con la secuencia normal del proceso. Debajo de los testigos y pulsadores de los sensores tenemos los testigos de las cargas. Los testigos de las cargas indican el estado activo o inactivo de cada una. El motor del molino tiene 4 testigos. El primer testigo corresponde a el sentido horario del molino, del motor. Luego encontramos el testigo para el sentido antihorario, el testigo para la conexión en estrella y el testigo para la conexión delta. Tenemos 2 testigos para la mezcladora, es un motor trifásico de arranque estrella delta en un solo sentido. Un testigo para la bomba aspiradora, es un motor trifásico de arranque directo en un solo sentido. Y 2 testigos adicionales, uno para la electroválvula del disolvente y otro para la electroválvula del llenado. Finalmente tenemos en la parte inferior los testigos asociados a cada una de las fases del proceso. Nosotros hicimos una división del proceso en 6 fases, y el visualizador, el display del contador de el número de recipientes llenos. Bueno, vamos a proceder a la simulación. Vamos a hacer la simulación en modo normal. Inicialmente vamos a hacer la simulación de todo el proceso sin hacer ninguna intervención de emergencia, y posteriormente vamos a hacer un ejemplo de la simulación donde se utilice el botón de emergencia y el botón de rearme. Bueno, vamos a iniciar con el pulsador de arranque. Vamos a observar que arranca el molino en sentido horario, inicia en conexión estrella y 5 segundos después pasa a conexión delta. Vemos que ya se activó el testigo de la primera fase y ya se acaba de activar el testigo del sensor de temperatura S1A, lo que nos quiere decir que es el próximo pulsador a accionar. Vamos a accionar ese pulsador. Se apaga el molino y arranca el proceso de la molienda. Se detiene un momento mientras baja la temperatura. Esta reducción de la temperatura activará el sensor de temperatura S1B. Vemos que el testigo ya nos está indicando que debe accionarse ese sensor. En este momento arranca nuevamente el molino, ahora en sentido antihorario. Nuevamente arranca en conexión estrella, 5 segundos después pasa a conexión delta. Ya nos encontramos en la fase 2 del proceso. Recordemos que en la parte izquierda el testigo de arranque se encontrará encendido durante todo el proceso. Bien, pulsaremos nuevamente el sensor de temperatura. En este momento se apaga nuevamente el molino. Ahora pulsaremos el sensor de temperatura S1B
Nuevamente arranca el molino en sentido horario, conexión estrella 5 segundos, pasa a conexión delta permanente. Ya nos encontramos en la fase 3 del proceso. Posteriormente se debe activar el sensor de consistencia del material sólido. Cuando se activa este sensor se apaga el molino finalmente. Transcurrido un tiempo programado de reposo se activará la bomba aspiradora. Observamos en este momento el testigo que se acaba de encender. Nos encontramos ya en la fase 4 del proceso. Sigue el sensor del nivel 2/3 del tanque. En este momento se apaga la bomba, simultáneamente arranca la electroválvula del disolvente y arranca el motor de la mezcladora en sentido horario con arranque de estrella delta. Primero estrella 5 segundos, pasa a delta permanente. Nos encontramos ya en la fase 5 del proceso. Se encendió el testigo del sensor de nivel máximo del tanque, indicándonos accionar este sensor. Accionamos este sensor, se apaga la electroválvula del disolvente. En este momento sigue el proceso de mezclado. Aún ya se accionó el testigo del sensor de consistencia del coloide. En esta última fase va a presentarse el llenado automático de los envases. En este momento apagamos la electroválvula. Después de un tiempo de reposo programado, vamos a comenzar el llenado. Arranca el inicio de llenado. Contador de recipientes ya van 4. Arranca enciende fin de proceso, apaga inicio, luego apagará fin de proceso y terminamos ya con apagará el fin de proceso y terminamos ya con el proceso de producción química. Vamos a hacer ahora un ejemplo con un arranque normal, pero tendremos una situación de emergencia en una de las fases del proceso. Nuevamente arrancamos el proceso, el molino. Ya pasa nuevamente el molino en ambos sentidos. Nos encontramos ya en la fase 2 del proceso. Ya nos encontramos en la fase 3 del proceso. Acabamos de activar el sensor de consistencia del material sólido. Ya se apaga el molino. Se enciende la bomba aspiradora. Ya nos encontramos en la fase 4. Vamos a presentar una situación de emergencia en este momento. Activamos el pulsador de emergencia. Se activa el testigo de emergencia. En este momento se encuentra el proceso bloqueado en la fase 4. Si pulsamos el botón de rearme, el pulsador de rearme arrancará nuevamente desde el comienzo de la fase 4. Esta fase arranca con un tiempo programado. Terminado el tiempo programado se activará nuevamente la bomba aspiradora. Cuando pulsemos el botón pulsador de rearme se apagará el pulsador de emergencia, el testigo de emergencia. Ahí arranca el pulsador de rearme, el tiempo programado antes de que se encienda la bomba aspiradora. Aquí ya se enciende la bomba aspiradora. El testigo del sensor de nivel 2/3 del tanque. En este momento ya nos encontramos en la etapa del proceso donde íbamos antes de la emergencia presentada. Vamos a continuar para terminar el proceso. Aquí se apaga la bomba, arranca nuevamente la electroválvula. Arranca la mezcladora, 5 segundos en estrella, pasa a delta permanente, ya está en la fase 5, se activa el sensor de nivel máximo de tanque, sigue la mezcladora funcionando, ya se apaga la electroválvula del disolvente, y entraremos a la última fase de llenado. Cuando entramos a la última fase se apaga la mezcladora, luego de un tiempo programado de reposo, arrancará el llenado, abre la electroválvula, arranca el llenado. Cuando termina el llenado, se prende fin de proceso, se apaga luego el inicio de llenado y finalmente apagará el testigo de fin de proceso. Este será pues todo el proceso que se llevará a cabo.
en el taller de producción química. Muchas gracias por su atención y un feliz día.